Me alegro mucho de que hayáis tomado todos azúcar. Espero que os hayáis echado 2 sobres en el café y un bollito lleno de chocolate, porque, porque esto va cogiendo cuerpo, ¿no? Empezamos el primer día con un acercamiento como introductorio, ¿no? Básico de datos, situarnos un poco en comprender el fenómeno, y esta mañana ya bueno, yo es que lo he vivido así, ¿no? Que la cosa ha ido cogiendo ¡buah! Cuerpo, ¿no? Fuerza, experiencias reales, ¿no? Situaciones concretas donde todos nos podemos reconocer, esta lista que decía David de me pasa, me pasa, me pasa, ¿no? Y ya todos nos vamos encontrando aquí, ¿no? Empezamos a estar todos aquí de verdad, ¿no? Y retomo un poco el lema que explicábamos ayer, porque estamos todos aquí. Por un lado, es la única respuesta razonable, ¿no?, del dolor de una persona, de decirle estoy aquí, pero señalábamos un segundo sentido de este lema, que es que el fenómeno de la autolesión y el suicidio de nuestros jóvenes y adolescentes nos está lanzando a todos 2 preguntas fundamentales, donde también estamos todos ahí, donde uno no se puede escaquear, ¿no? Y es que nos están preguntando, nos están gritando que si la vida vale la pena, que si la vida vale la pena y que si el sufrimiento tiene sentido. Estas 2 preguntas tan radicales, tan profundas, que ni siquiera una ciencia la puede agotar, ¿no? La psicología no podría terminar de responder esto, y entra en diálogo con la filosofía, con la antropología. O sea, son cuestiones muy profundas y que nos las lanzan a nosotros, ¿no? O sea, en estas preguntas estamos todos aquí, y estas preguntas no solo se las tienen que hacer ellos porque sufren, sino que nos las tenemos que hacer todos, ¿no? Y hay de aquel que no se responda realmente. Entonces, bueno, para abordar esta cuestión del sentido, hemos traído aquí, yo la verdad estoy contentísima de esta mesa. Empezamos por Blanca. Blanca, cuando le digo, ¿cómo te presento, Blanca? Pues Blanca es psicóloga y punto. Y ya está. Blanca es psicóloga y punto, porque esto es lo que más la define, ¿no? Le apasiona la terapia, acompaña a muchísimas personas y le apasiona porque en esas terapias ella habla de el encuentro terapéutico, que es lo que más sana, ¿no? Su tesis, que fue dirigida también por los ponentes anteriores, ¿no?, por Sandra y por Elio, se titula Factores de riesgo y de protección de las autolesiones no suicidas en la población adolescente española. O sea que, vamos, algo del tema sabe, ¿no? Es docente de la Facultad de Psicología de esta casa, de la Universidad Católica, donde es codirectora del máster en Psicología General Sanitaria y es la supervisora de la Unidad Clínica de Psicología, Duelo y Cuidados Paliativos, de los cuales creo que hay algunos alumnos por aquí. Hay varios de distintas generaciones. Infiltrados. Fenomenal, sois bienvenidos. Y bueno, pues esta es Blanca, ¿no? Y de otro lado, Higinio Marín, también podríamos decir es filósofo y punto, pero me vas a dejar que diga alguna cosilla más. Es profesor titular de Antropología Filosófica en el CEU y desde hace unos meses su nuevo rector. Higinio ha sido profesor en muchísimas universidades, en Navarra, en la Católica de Murcia, en el Instituto Juan Pablo II de esta casa, ha sido también en el Instituto de Filosofía de Ítestein de Granada, y es autor de numerosos libros. Podéis consultar su biografía. Yo os digo aquí algunos de los títulos: Humano todavía humano, Mundus, una arqueología filosófica de la existencia, Teoría de la cordura y los hábitos del corazón, y me consta que anda cocinando alguna obra nueva. Y bueno, yo te agradezco personalmente el esfuerzo de venir, que este señor vive en Murcia y se ha quedado aquí con nosotros este fin de semana solo para, pues eso, el sacrificio de dedicar su tiempo libre para poder estar aquí. Muchas gracias a los dos por venir. Entonces,
voy a empezar con la primera Bueno, pregunta. antes de empezar puedo decir... Claro, podéis decir... Bueno, que Lucía, claro, nos ha presentado, pero creo que en algún momento hay que decir, ¿no?, que ha sido el artífice de todo esto. En algún momento habrá que, no solo nos íbamos a presentar los demás. Y bueno, que es verdad que Lucía y yo, cuando nos quedamos ahí, ¿no?, en la universidad a altas horas de la tarde, pues íbamos hablando de cosas y ella como que le iba emergiendo, ¿no?, de tengo que hacer algo con esto, tengo que hacer algo con esto, y una fuerza, y mira la que ha liado, ¿no? Bueno, porque Blanca me ayudaba, porque si no yo no me atrevo. Pero bueno, la cuestión del sentido. Blanca, vamos a empezar contigo, ¿vale? ¿Qué papel juega el sentido en medio de todo este follón de la autolesión y el suicidio? Bueno, pues juega un papel obviamente fundamental, ¿no?, tanto por su presencia como por su ausencia. Y es una pregunta que, pues como bien has hecho, ¿no?, poniendo a Higinio, que hay que poder abordarla no solamente desde la psicología, porque aunque tiene una raíz, ¿no?, tremendamente psicológica, tiene que ver con muchas cuestiones, y también hay que poder abordarlo desde la religión, desde todos los lugares, ¿no?, desde el arte, y nos interpela a todos. Y creo que nos interpela a todos porque de alguna forma entramos en un plano absolutamente existencial, ¿no?, donde se ponen encima de la mesa preguntas que son para todos, no solo son para el que sufre, ¿no?, como ¿para qué estoy aquí? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿No? Se ponen ahí en cuestión, y a la vez pues emerge esto que decía Albert Camus, de que al final pues el problema que debe preocupar realmente, ¿no?, es el suicidio, porque una persona decide acabar con su vida como solución, ¿no?, a lo que se le esté presentando. Entonces sí que es verdad que se ha hablado muchísimo, yo quiero no repetirme, pero sí que me parece importante que pensemos o que reflexionemos todos juntos sobre de dónde venimos a nivel de cómo hemos estado comprendiendo la conducta suicida, ¿no?, de alguna forma desde un diagnóstico, porque si vemos los datos que decía la OMS, ¿no?, el 90% de los suicidios se dan por una causa, ¿no?, por una enfermedad mental. Pero si ampliamos estos estudios y vemos lo que hay detrás, pues al final es una falta de sentido. ¿No? Es una falta de sentido de la vida, de mi vida o mi sufrimiento no tiene sentido, entonces decido acabar con esto. Y aquí sí que me parece importante explicar cómo distintas dimensiones de este fenómeno. A mí me gusta mucho cómo lo explican Susana Laí y Juan García Haro, que son dos docentes de la Universidad de Oviedo. Entonces ellos plantean que por un lado hemos estado hablando todo el rato de la conducta suicida, ¿no?, del suicidio como algo generalizado. Pero realmente estamos hablando de suicidios, ¿no? Estamos hablando de personas concretas, ¿no?, con características concretas. O sea, ¿es un fenómeno con distintas caras o son muchos fenómenos con distintas características? Creo que esto es importante. Distintas características sociodemográficas, existenciales, ¿no?, clínicas. El jueves hablaba con Tano, que está ahí atrás, ¿no?, que él es de África. Me decía que esto está pasando, ¿no?, en su país, y es lo mismo que se suicide alguien en su país que en el nuestro. Es lo mismo que se suicide una niña en Valencia de 12 años que una persona jubilada en Galicia. Son las mismas circunstancias, por mucho que haya desesperanza en todos, ¿no?, que haya una carga percibida, ¿no?, pues todo esto que hemos estado pensando, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo para qué hace esta persona esto? Es lo mismo cuando se autolesiona, que hemos estado hablando antes también, ¿no?, de para qué se autolesiona un adolescente u otro. Creo que el hecho de que hay una persona detrás, ¿no?, con su contexto, con su situación existencial, esto hay que tenerlo todo el rato presente, ¿no?, el para qué está pasando esto. Luego, otra dimensión a tener
en cuenta sería el hecho de que siempre hay una variabilidad, ¿no? Que esto lo ha hablado Sandra como varias veces, ¿no? Que no es algo cerrado. Esto nos arroja como mucha luz y mucha esperanza. O sea, cuando una persona está en el túnel, en la oscuridad, no por el hecho de haber vivido una infancia terrible, está abocado al suicidio, ¿no? No por el hecho de tener una herencia biológica, está abocado al suicidio. ¿Por qué? Porque yo considero que el sufrimiento, ¿no?, tiene mucho que ver con lo biográfico. Es un acontecimiento que sucede en la vida de las personas y la persona tiene la oportunidad de dotar a ese hecho un significado, de atribuirle un significado a lo que está pasando, ¿no? Tanto un significado o un sentido pues neurótico o equivocado, como un sentido que le ayude a soportar lo que está viviendo. Pero ¿no? hay una opción de dotar de significado a lo que le está sucediendo en su vida. Entonces, bueno, pues estas cuestiones, tanto la variabilidad, porque nos da opción a que una persona no está todo el rato en un lugar estanco, ¿no? O sea, nos puede parecer, cuando hablaba la madre, ¿no?, que hay momentos de una intensidad de estancamiento, de oscuridad, que la persona está en un túnel. No, es que está en un pozo. La persona que se quiere morir está en un auténtico pozo, ¿no? Entonces, tenemos esta sensación de que en el pozo, ¿qué opciones tenemos cuando la persona está en el pozo? Aquí hay gente de previa, aquí hay gente que trabaja con la gente que realmente encima en su contexto, como decía Sandra antes, no hay recursos, no hay opciones para salir de ese pozo. ¿Y qué opciones hay en el pozo? Bueno, pues igual, aunque nos parezca mentira, hay un momento en el que en el pozo uno levanta la cabeza y respira un poco. Bueno, pues en ese respirar igual estamos salvando. Igual en ese pequeño momento en el que pensamos que nada puede suceder, suceden muchas cosas, ¿no? Pues como una llamada, en pandemia se atendieron muchas llamadas que salvaron muchas vidas, ¿no? Pues recuerdo una que estaba en la ventana de su habitación. Bueno, pues igual una intervención mínima en ciertos momentos salva mucho, ¿no? Salva una vida y luego, por ejemplo, esta chica ahora está fenomenal, ¿no? Casada, súper bien. Que pensamos que lo pequeño, muchos venís buscando como respuestas claras de qué hago, ¿no? Tengo un montón, el lunes, ya, pero es que el lunes voy a clase y tengo ahí a todos los adolescentes, ¿qué hacemos con esta gente? Pues lo que han dicho, estar, sostener, ¿no? Mantener eso. Higinio, yo quería hacerte una pregunta, que es que estamos hablando de la importancia del sentido, pero el sentido, ¿de dónde lo sacamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fuentes del sentido? Muy bien. No sé si se oye o no. Sí. No. ¿No? Sí. ¿No se oye? Sí. Bueno. Antes de contestar, quiero hacer unas anotaciones previas. La primera es que estoy completamente abrumado porque he participado como público de la sesión anterior. Y conforme me iba adentrando en las exposiciones, me iba confirmando en que a la primera invitación de Lucía me resistí, a la segunda también, pero a la tercera cedí y entonces me he dado cuenta que me equivoqué en la tercera. No en la primera ni en la segunda, sino en la tercera. Tú también. Porque yo soy profesor de filosofía y entonces esto que voy a decir ahora es importante porque estoy acostumbrado a hablar de estas cosas muy desprevenidamente. Y me da cuenta que pues entre vosotros como profesionales, pero también como personas y como público, pues hay personas que tienen experiencias muy traumáticas, muy duras, muy dramáticas y no me gustaría resultar frívolo, no me gustaría que alguna de las cosas que diga por falta de experiencia personal en estos escenarios pueda resultar una frivolidad. Así que estoy abrumado y asustado, lo reconozco. O sea. Y además, afortunadamente, porque
no he tenido experiencias cercanas, ni siquiera de amigos, así que no tengo ni siquiera referencias sobre el asunto. A mí me parece que el escenario del sentido, el escenario común del sentido, o sea, donde las personas sabemos si encontramos sentido o no, es el tiempo. Y que en ese sentido el espacio es más secundario, es otra cosa. Tiene otros valores y otras dimensiones de la existencia humana, pero nosotros sabemos si nuestra vida tiene sentido en un escenario, o sea, en un eje de coordenadas que es temporal. Y por eso la forma y las fuentes del sentido me parece que se sitúan muy bien en las formas del tiempo, en el pasado, en el futuro, en el presente. Y también me parece que hay una cierta constancia que atraviesa la pluralidad cultural, incluso la pluralidad epocal de las sociedades humanas. Por ejemplo, me parece que una de las fuentes, voy a decir las que me parecen principales y luego ya si me da tiempo y si no, pues cortamos y volvemos luego, o sea que no. Me parece que una de las fuentes con las que se experimenta el sentido, y quizás una de las principales, es la gratitud. Y la gratitud es una forma pretérita del sentido, porque siempre se está agradecido no por lo que vendrá, se puede estar hipotéticamente agradecido, se está agradecido por lo que se tiene, por lo que se ha recibido, ¿no? Y me parece además que ahí hay mucho, que eso es muy universal, ¿no? Y que cuando las personas ya en su infancia, pero también en su adolescencia, en su juventud, experimentan de una manera muy intensa un vínculo agradecido, ¿no? En general con las personas que le rodean, pero también con la forma en que ha tenido su existencia, con el azar de haber nacido en un tiempo o en un lugar o incluso en un idioma. Me parece que esas personas tienen mucha raigambre vital. Me parece en realidad que la raigambre vital, o sea, el vínculo en esta existencia tiene sus raíces en la gratitud. Eso me parece muy sabio, esto que de vez en cuando oímos por la calle, cuando va una señora, una madre joven con el niño y el niño recibe algo y le pregunta, ¿qué se dice? Pues se dice gracias. Y que la gratitud es una disposición elemental que si entra en crisis nos vuelve un poco abstractos, nos vuelve un poco abstracto significa separado, significa suspendido. Nos convierte en gente que no debe nada a nadie, porque la gratitud señala una deuda, pero una deuda que se reconoce como impagable, porque si es una deuda que se puede pagar, pues se paga y se acabó, ¿no? Entonces, haber sido beneficiario de una entrega que nos señalan un vínculo que es una deuda que reconocemos como impagable, la vida. A alguien que está agradecido de la vida, es muy difícil que entre en dinámicas que son precisamente la crisis del aprecio de la propia existencia, ¿no? Claro, obviamente, todos estamos sujetos a acontecimientos dramáticos, a las desestructuraciones, a traumas, ¿no? Pero fortalecer la gratitud y fortalecerla desde muy pronto y tanto como se pueda. Por ejemplo, a mí me parece, dejarme que, como no estoy en mi universidad, hoy sea incorrecto, está aquí el rector, os peleáis con él. A mí me parece que una de las cosas que ha decrecido en el público universitario es la gratitud. Me parece que la cultura contemporánea de los derechos es muy nociva, muy lesiva para esto, ¿no? Tengo derecho, tú no sabes lo que tienes derecho, cariño, pero nada de lo que tienes derecho es realmente decisivo. Lo decisivo es lo que recibes de una manera gratuita de otros. Tengo derecho a saber mercantil. Pues sí, tendrás derecho a saber mercantil, pero vamos, te rendirás en una gratitud sin orillas cuando el profesor de mercantil sea un sujeto como no te cabía esperar y haga lo que no te cabía esperar, ¿no? Me parece que en general nuestras sociedades son unas sociedades que suscitan la ingratitud como un hábito del corazón, ¿no? Y eso también está en los niños. Y yo creo que la sobreprotección atenta,
a la infancia. Perdón que cuente estas cosas, ¿no? Pero como en mi casa la que ganaba el dinero era mi mujer, que es médico y yo era profesor universitario, pues estábamos los dos muy de acuerdo en que fuera ella la que saliera a trabajar y yo el que me quedaba en casa, ¿no? Con los 5, ¿no? Pero yo no tengo ninguna dote pedagógica ni psicopedagógica, ninguna. Entonces, pues no sé, hacía con ellos lo que sabía. Y mis hijos creciendo, luego me decían, papá, tú eres incapaz de meterte en nuestro mundo. Y decía, sí, sí. Reconozco que tampoco creía que tuviera que intentarlo, pero es que además no me salía. Pero, esto me lo dijo una de mis hijas, pero nos metías en el tuyo. Bueno, me di cuenta que era lo mismo que habían hecho mis padres conmigo. O sea, mi padre no se ponía a hacer el niño conmigo y no se ponía a mi nivel. Me introducía en la vida de un adulto y me introducía, y para mí la vida, participar pasajeramente de la vida del adulto formaba parte de mi infancia. Yo creo que nosotros, bien intencionadamente, le quitamos a los niños y a los jóvenes la expectativa de un futuro que no es la infancia y la adolescencia. Y que los adultos nos salimos de nuestro lugar, nos desquiciamos en el sentido práctico, ¿no? Podemos hacer el niño con el niño, hacer el adolescente con el adolescente, hacer el joven con el joven, hacer el estudiante con el estudiante, pero ¿y qué tal si nos reubicamos? ¿Y qué tal si no se espera de mí que sea el colega de mi estudiante, sino su profesor de filosofía? ¿Y qué tal si no se espera de mí que sea el colega de mi hijo, sino su padre? ¿Y qué tal si no se espera de mí que sea el amigo de mi esposa, sino su esposo, que es otra cosa, ¿no? A mí me parece que la gratitud también es notar el ascendiente de los otros, ¿eh? Notar la deuda. Cuando la deuda se experimenta felizmente, y la experiencia feliz de la deuda es la gratitud, entonces se experimenta también la forma primordial, la forma primigenia del deber. La palabra deber y deuda tienen el mismo sentido. En los sistemas contables está el haber y el deber. El deber es la deuda. Entonces, ese deber no es un imperativo categórico more kantiano, no es la conciencia opresiva del deber. No, es que el que está agradecido está obligado. En portugués se dice así, gracias se dice obrigado, ¿no? La experiencia benigna de la deuda y del deber es la gratitud. Y me parece que el agradecido, y que ese es un hábito del corazón que suscita la raigambre. El antónimo de la gratitud, el antónimo léxico de la gratitud es la ingratitud, pero el antónimo antropológico de la gratitud no es la ingratitud, es el rencor, que es exactamente lo contrario. La experiencia doliente de un mal recibido. Ahora, el rencor es muy interesante, me parece, al respecto de lo que nos interesa. Mira, si me dejas un segundo de esto que acabas de decir, del agradecimiento y del deber, esto a lo mejor os parece una estupidez, pero yo tengo un amigo que es profesor de un instituto, lo cual es una labor realmente arriesgada, ser profesor de un instituto. Y él lo que dice, cada año cuando empieza el curso, dice, vamos a elegir el delegado de clase. El delegado de clase es el que se va a poner al servicio de todos vosotros. Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir al delegado? Aquel que esté más agradecido. Entonces dicen, no, o sea, que se presente quien esté más agradecido a lo que el cole ha hecho por él. Y es impresionante. O sea, ya solo este planteamiento, porque recoge todo esto que acabas de decir, ¿no? Es decir, el niño que mira, es que me habéis hecho tanto bien que yo me quiero poner al servicio de mis compañeros, ¿no? Como ejemplo práctico. Yo acabo muy rápido. No, sigue, adelante. Sigue repartiendo el asunto, ¿no? El rencor es un tema muy interesante, porque el rencor es autolesivo. A mí me parece que es probablemente la matriz de las conductas autolesivas humanas, ¿no? Porque
En el rencor, el daño recibido se lleva más allá, se hace más profundo y más perdurable de lo que el agresor habría conseguido por sí solo. El rencoroso guarda el daño y lo acrecienta y lo preserva, mucho más de lo que el agresor habría conseguido por sí mismo. ¿Por qué? Porque precisamente manteniendo, preservando y profundizando el rencor, o sea, con una conducta que es estrictamente hablando autolesiva, se justifica la proporcionalidad de la venganza, del daño que se quiere hacer, ¿no? Esto lo cuenta como nadie Melville en Moby Dick. Capitán Ahab es un rencor monstruoso, un hombre cruzado de heridas y deformidades que no pueden cicatrizar, porque además el rencor evita que la herida cicatrice. Y por eso el juego de estos hábitos del corazón al respecto del conjunto de la existencia y que van de... el rencor es porque soy gordito, porque tengo los tobillos gordos por mi tía, porque soy tonto, porque no soy guapo, porque... Claro, no estamos acostumbrados a utilizar ahí la palabra rencor, que es una especie, pero en realidad es una herida que uno no quiere y que además uno vindica como una especie de injusticia y que le sitúa en el espectro de la ingratitud. Me parece que entre la gratitud y el rencor media el perdón. El perdón siempre es pretérito y siempre es una forma de encontrar sentido. Y además estas tres cosas, y ahí me parece que Freud lleva mucha razón, tienen un eje básico que es el paterno-filial, paterno-materno-filial. La gratitud se experimenta originariamente respecto de los padres, el rencor también y el perdón también. Es una cosa... Y el deseo, el deseo de la vida. ¿Perdón? Y el sentido de la vida, el deseo, ¿no? Claro, y esto en latín se dice de una manera muy bonita, que nosotros hemos olvidado porque la utilizamos, se dice pietas. La virtud de la gratitud filial es la piedad. Si el cristianismo coge esa palabra y la descontextualiza del ámbito familiar, entre comillas, es precisamente porque el Dios cristiano es padre e hijo. Y la piedad del cristiano es ponerse en el lugar del hijo respecto del padre, y entonces la palabra pietà pasa a tener un significado más religioso y espiritual que familiar, que era originalmente el suyo. Bueno, la piedad nos hace, en ese sentido, en el sentido la piedad nos hace agradecidos y la gratitud es el vínculo de la raigambre vital. A mí me parece que eso lo tenemos muy olvidado, muy desasistido y evita otra cosa, y ya con esto me acabo, que es, claro, a mí me parece que nuestras sociedades tienen un problema grave y que está vinculado con la conducta autolesiva de una manera paradójica, que es el narcisismo, una especie de egocentrismo enfático, ¿no? Que además no es exactamente egoísmo, ¿no? En el narcisismo ese egocentrismo enfático convierte todo en espejo, o sea, no hay nada que le hable de nadie distinto que de él. Y a veces los mayores nos ponemos con los hijos en esa actitud, pues es que tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Yo no digo que no haga falta confirmar o validar todas esas cosas. Bueno, muy bien, tú eres eso y tú también eres impertinente y también eres... y también eres inconstante y también necesitas muchas cosas. Digo, por eso he avisado antes. Imagino que a lo mejor... Lo han dicho y han dicho límites. Con situaciones problemáticas o singulares uno tiene que ser más cauto, pero yo me he hinchado a decirle a mis hijos las cosas que... Bueno, perdonar. Por eso he dicho que no quería ser frívolo, no quería... Pero... No queremos saber si van a terapia tus hijos, ¿no? Claro. Queremos saber. No lo vas a saber. Pero bueno, aunque fuera así, ¿no? Pero quiero decir que
el narcisismo es la inflamación del individualismo. Entonces, un sujeto vinculado que experimenta intensamente deudas de gratitud es un sujeto, o sea, no se ve reconocido en la figura moderna de Robinson Crusoe. No es un sujeto que desde sí y por sí genera un mundo de sentido, ¿verdad? En el que todos los demás no son más que actores secundarios. Si la gratitud vincula en una saga familiar. Es un asunto, he dicho antes que el escenario del sentido es el tiempo, pero la estructura del sentido es narrativa. Entonces, contarle a los hijos la saga familiar de la que proceden, contarles cosas de sus abuelos y sus bisabuelos. Estoy seguro que los más jóvenes de aquí no conocen el nombre de sus bisabuelos, de todos al menos, y el nombre y los dos apellidos no lo conocen. Pero ya eso es lo menos importante. Lo más importante es no tienen una figura de su personalidad ni de su carácter. Claro, cuando te insertan en una trama narrativa en la que tus defectos son espejos de la tía que era así, efectivamente, y tu padre y tu abuelo era una persona sensacional y magistral, pero bueno, alguna vez engañó a tu abuela. O sea, no hace falta convertirlo en heroico ni en un superdotado, pero es así y se lo reconoció y tu abuela le perdonó. O sea, en mi caso no había, esto lo hicieron porque no había más remedio, porque mi bisabuelo por línea paterna no llevaba mi apellido. O sea, entonces me preguntaba, ¿y cómo es posible que el bisabuelo se llame García y nosotros Marín? Entonces, en un momento me dijeron, bueno, vamos a ver, es que era un hombre intenso, ¿no? Bueno, y oye, pues yo crecí sabiendo que se puede tener no sé, conductas poco ennoblecidas o poco, y sin embargo ser un hombre apreciable y al que yo le debía muchísimas cosas. Y eso es humus vital. Uno bebe de ahí, o sea, ahí uno tiene un lugar en el mundo, tiene un lugar en el tiempo, tiene un lugar en una estructura narrativa. A uno no se le puede ocurrir que no tiene ombligo, que es como Adán, que me parece que es una de las características de la morfología psicológica, no solo del narcisista, sino en general también de las personas que desarrollan conductas narcisistas. No me atrevo a decir porque no lo sé, pero me parece que hay que quedarse un poco solo para querer suicidarse. No digo que eso sea así porque no lo sé, pero me da la impresión de que... Y por eso el sentido es transitivo, o sea, el sentido está en los otros. Viene de los otros y pasa a los otros, ¿no? Y entonces, pues es más fácil experimentar eso en una familia de 5 que en una familia de un hijo único. Es más fácil, es más espontáneo, es más... No quiero decir que las familias numerosas vacunen sobre estas cosas, no, me refiero a eso. Me refiero a que tantos cuantos vínculos significativos tenga un sujeto le hacen menos proclive a caer en el vértigo del abismo. Ya está, simplemente así, ¿no? Bueno, yo con esto, por primera, me doy por contento y tú también. Creo que no te has equivocado tanto al decirme que sí. Solo un poco, no del todo. Me ha encantado esto que has dicho de poder encontrarnos... Mira, además es que entra aquí Diego Blanco porque está hablando aquí este señor del sentido narrativo, lo has escuchado desde fuera. Porque luego él va a hacer una propuesta de sentido a través de la narrativa, de las historias, o sea que es que va todo muy hilado, ¿no? Pero me ha gustado mucho esto de poder reconocerse dentro de una historia previa, ¿no? que te sobrevivirá además, o sea, que continuará, y incluso con personajes imperfectos, ¿no? Tú decías tu abuelo, yo pensaba en cuando se lee esto de la genealogía de Jesucristo, ¿sabes? Que hijo de no sé quién, de no sé cuántos, y tú recoges esa lista y dices, pero si eran una panda de desgraciados, o sea... que es que la propia genealogía de Jesucristo había una prostituta, había el otro que mató a no sé quién, había el otro que se acostó con... O sea, es un desastre continuo, ¿no? Pero ahí hay una historia
de sentido, algo mucho más grande que no se trata de ser modélicos, perfectos, sino de apuntar a algo quizás más grande, ¿no? Y más pequeño también. Sí, o sea, de poder mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Y hablábamos un poco de, cuando preparábamos esto, ¿no? De lo inenarrable, porque uno dice, hay un sentido narrativo y parece que hay cosas que no se pueden contar. Claro, aquí lo que no se puede contar parece, ¿no? En la tragedia griega, lo obsceno significaba literalmente lo que se sacaba de la escena, ¿no? Cuando Edipo en un momento se saca los ojos porque ha cometido el crimen imperdonable y no sé qué, esto, la indicación incluso escénica, ¿no? Esto no se hace delante del público. Se puede escuchar un sonido, no sé qué, pero no se ve, ¿no? Eso es obsceno, no se puede mostrar en escena. Entonces, parece, ¿no? Pensamos que hay cosas que son inenarrables, que hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Y son las vinculadas al sufrimiento. En estas jornadas estamos viendo que no, que conviene ponerle palabras, ¿no? Que es importante poder compartirlas. Pero claro, si las cuentas es porque has encontrado o sea, puedes narrarlas porque hay un sentido. O sea, ¿es posible descubrir el sentido del sufrimiento? Y esto os lo lanzo a los dos. Por supuesto, ¿no? O sea, por eso estamos todos aquí, ¿no? Obviamente, esto es una pregunta que yo lanzo muchísimo a mis alumnos todo el rato y es algo que tienen dudas, ¿no? Es algo que emerge dudas de, bueno, porque lo que igual no tiene sentido son las conductas, ¿no? O sea, que una persona haga el mal, porque en la consulta vemos el mal, ¿no? Lo vemos directamente y, bueno, pues esto no tiene sentido. Pero igual lo que sí que tiene sentido es lo que va a ir emergiendo en ese encuentro, ¿no? A raíz de esa narrativa que se puede hacer, lo que van a hacer de ahí. Y lo que nace de ahí pues son como muchas tonalidades, ¿no? Muchas aristas de la vida. Yo lo veo como si de repente tú solo pudieras ver un cuadro así, lo pudieras intuir y de repente después de haber vivido una experiencia de sufrimiento, pues te dieras cuenta de que hay muchísimos más colores. Eso no quiere decir que para poder ver los colores tengamos que sufrir, ¿no? Esto lo decía Frankel. Una cosa no quita la otra. Pero es verdad que si podemos resignificar ese sufrimiento, podemos encontrarnos con una realidad mucho más rica, pues preciosa, ¿no? Y hay una cosa que en algún momento me gusta leerles a los pacientes, que es que se me ha olvidado el móvil y no la tengo. Pero bueno, dice que es un textito de Elizabeth Kubler-Ross que dice que la gente bella no surge de la nada, ¿no? Que la gente bella es aquella pues, que ha conocido la derrota, el sufrimiento, que ha atravesado túneles y que a pesar de eso pues, ha seguido hacia adelante y se ha podido dar al otro, ¿no? Por esto de que al final lo que tiene sentido es cuando yo me puedo dar al otro, cuando me puedo encontrar con el otro, cuando todo lo vivido puede trascender de mí, ¿no? Hacia otro lugar. Entonces, no sé si me das el aprobado. Pues, bueno, la verdad es que el sufrimiento tiene mucho más sentido del que a priori la pregunta deja sospechar, ¿no? Hacer una carrera implica sufrimientos. Tener estilizada la figura exige sufrimiento. Las dietas que os aplicáis hoy son un monumento al sentido, ¿no? O sea, parece que tiene mucho sentido no comer, no beber, correr en dirección a ninguna parte todos los días. Aprender idiomas implica sufrimiento. No sé, o sea, el sufrimiento forma parte de nuestra vida y además de un sufrimiento autoadministrado. O sea,
introducido en un régimen dietético, ¿no? Pues si el que quiere ser psicólogo pues necesita estudiar. El sufrimiento forma parte, bueno, son formas menores del sufrimiento. Y dicen, bueno, menores o mayores, porque sabemos que la gente a la que admiramos pues ha padecido mucho y ha padecido... Así, pero ese sentido del sufrimiento es instrumental. Ahí no le encontramos sentido al sufrimiento de suyo, sino que lo que le encontramos sentido es a lo que logramos mediante el sufrimiento. A eso deja en pie un sufrimiento no instrumentalizable. ¿Qué sentido tendría, no? Y la tradición occidental ofrece una respuesta. Dice, el sufrimiento forja el carácter del que sufre. Y de hecho, pues toda la aristocracia, en el sentido más noble de la expresión, pues han vivido en unos regímenes poco regalados, ¿no? Un régimen regalado era siempre la depravación de esa, ¿no? Y aún así, y al mismo tiempo, uno se puede preguntar qué sería de nosotros sin el sufrimiento. O sea, las personas que no han sufrido y que vosotros conocéis tienen algo de apreciable. Las hay. Porque hay personas que han conseguido vivir toda su vida a demanda, igual que los niños. O sea, expresan el deseo y el deseo es satisfecho, porque han tenido una vida muy... Ya, pero de verdad llevan una vida deseable, llevan una vida apreciable que nosotros... El deseo, nosotros somos mucho más capaces de asimilar el sufrimiento sin darnos cuenta de lo que lo somos cuando se nos plantea teóricamente. Vivimos en un régimen constante e intermitente de sufrimientos, de satisfacciones, de privaciones, y además eso es normal y es lo lógico. Ahora, la cuestión es si se dejan de lado esos beneficios que se siguen del sufrimiento. ¿El sufrimiento de suyo tiene sentido? Oh, esta sí que es una buena pregunta. Así que no la vamos a abordar. Bueno, Sí. yo creo que podemos intuir que hay una forma en la que el sufrimiento tendría sentido. Y es si pudiera convertirse en un ofrecimiento. O sea, si yo puedo convertir ese sufrimiento mío en un beneficio ajeno, entonces yo le encuentro sentido al sufrimiento. Si puede ser por mi hijo, o por una persona que quiero, o por un amigo, o incluso por personas que están vinculadas conmigo profesionalmente, pues es que yo creo que eso lo hacemos a diario, ¿no? Dice, y si fuera posible convertir el sufrimiento en una ofrenda por la que el mundo fuera llevado a su verdadera posición, dice, pues eso le daría muchísimo sentido al sufrimiento. Y eso es lo que desde el punto de vista teológico y en el contexto de la tradición cristiana es la posibilidad ofrendal del sufrimiento. Ya está. Y entonces, pues sí, eso tiene mucho sentido, si fuera posible. Quien tiene el don de creer que eso se puede hacer, pues está en posesión del secreto del sufrimiento. ¿Y eso se puede contagiar? Pues no del todo, ¿no? Hace falta que... Y ese sentido del sufrimiento, ¿cómo se experimenta? Con gratitud. Uno está muy agradecido de poder encontrar ese sentido del sufrimiento. Y eso le arraiga a uno no ya con un lugar o con una gente, sino con el mundo, con el tiempo, con los hombres, con lo que supera a los hombres, con lo que no llega a los hombres, porque ahí también están incluidas las bestias. Y entonces tiene sentido sufrir porque, pues sí, tiene sentido sufrir porque este mundo esté poblado de bestias y no sé qué, de bestias, no de bestializados. Y entonces el sufrimiento es un asunto forma parte del claroscuro de la existencia y del régimen en el que acontece el sentido. Para los seres humanos no hay una vida sin sufrimiento, porque no la hay en la actual condición. Muchas veces
la gente pregunta, ¿y este mundo necesita que lo salven? Pues tienen al respecto del mundo una visión muy, muy poco profunda, muy poco... Bueno, eso es lo que se me ocurre. Esto, recuerdo conversaciones con Blanca ahí en la universidad hablando de la necesidad de educar o de enseñar a los jóvenes que el sufrimiento forma parte de la vida, que es lo que tú acabas de enunciar, ¿no? Y que lo digo porque uno de los mitos y el mito principal que trata de responder a esta mesa es que a veces pensamos el que se suicida quiere morir. No, el que se suicida no quiere morirse, el que se suicida quiere dejar de sufrir. Quiere dejar de sufrir porque no le ha encontrado un sentido al sufrimiento, ¿no? Entonces quizás si se abriera esta posibilidad, ¿no? de decir, mira, sé que estás sufriendo, pero es que puedes pasar por ahí, ¿no? O sea, el sufrimiento... o sea, me quedo contigo, lo pasamos juntos. No estoy haciendo un... Vale, pues mira, bonito. No. O sea, yo me quedo contigo, pero es que es posible. ¿Estás muy nervioso? Sí, mira, es que puedes estar nervioso o puedes estar agobiado. Sí, es que el agobio existe, ¿sabes? O sea, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero también cosas más grandes, ¿no? Yo creo que, y aquí como experiencia personal también, ¿no? Yo... o sea, lo más grande para mí ha sido descubrir que ya no sufría sola. Cuando descubres que hay una compañía, que hay alguien que te sostiene y dices, joder, pues si estos están conmigo, yo puedo vivir lo que sea, ¿no? Yo puedo vivir lo que sea. Y no tengo que estar como defendiéndome de la realidad o de la vida o de las situaciones constantemente porque tengo unas personas con las que con estos puedo vivirlo todo, ¿no? Con estos hasta el fin del mundo. Y pierdes el miedo a vivir, ¿no? Yo recuerdo o sea, gente que yo he conocido que me decían, es que incluso herido no dejaré de amar jamás. Y dices, joder, qué fuerte, ¿no? Poder abrir o sea, poder vivir así. Pero bueno, rescato una cosa que has dicho aquí al final de esto, y se puede contagiar. Porque claro, la pregunta que está escrita aquí, ¿no? que es como fundamental, es ¿cómo podemos despertar el sentido de la vida en los jóvenes que acompañamos? Vale, yo quiero hacer una puntualización de esto último que acabas de decir, porque a mí me parece muy importante, que vivimos en una sociedad que teme al sufrimiento, que teme al dolor, y no nos damos cuenta que es igual de importante que la sangre que corre por nuestro cuerpo. O sea, nuestras emociones desagradables forman parte de la vida. Entonces, de alguna forma el acompañamiento que planteabas tú de sí, o sea, puedes hacerlo, ¿no? Puedes sentir esto, puedes conocer tu pozo, vamos a ponerle luz, vamos a ver los bichos, vamos a ver lo que te asusta, vamos a ponerle nombre y vas a ver que lo puedes sostener. Lo podemos sostener. Puede ser muy difícil, nos puede parecer incluso a veces insoportable, pero es desagradable, pero es soportable, ¿no? Claro que se puede soportar, estamos preparados para eso. Solo hay que pensar en la gente que ha sobrevivido a campos de concentración, la gente que ha sobrevivido a auténticas adversidades en su intimidad. No hace falta que nos vayamos a campos de concentración. Y ahí están, siguen adelante, porque pueden soportar, porque el cuerpo humano tiene esa capacidad y el alma y la mente tienen la capacidad de poder resignificar eso. Entonces, yo creo que tenemos que, en esta dinámica narcisista, ¿no? Donde también hay que satisfacer únicamente los deseos y no darnos cuenta de que, oye, aquí también venimos a esto, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante destacarlo como parte para poder acceder también al sentido, porque si yo veo que soy capaz de integrar esto en mi vida, le podré dar un significado, ¿no? Y ahora respecto, y así yo me cojo y luego ya tú das el broche final. Respecto a cómo podemos contagiar, ¿no? Pues los planes de prevención sí que cada vez obviamente están enfocados en el ámbito escolar, son súper importantes. O sea, aquí la labor que hacéis los orientadores, los educadores, los profesores
es básica, esa es esencial, ¿no? Es esencial este acercamiento. Entonces, a mí hay un plan de intervención que sé que está funcionando mucho, que me encanta, que es formar a los que son considerados líderes, que no sé si son los más agradecidos o no, pero los que son considerados líderes en cada grupo, y formarles para que puedan detectar, para que puedan de alguna forma conectar con estas personas sufrientes y que quieran poder resolver esto, ¿no? Esto al final igual es un trabajo casi nuclear que tienen que hacer los centros. Complejo, ¿no? Pero que igual, claro, la solución son los otros. La solución es que igual tienes que tolerar el malestar de que pues no quieres ir con fulanito, pues bueno, pues igual tienes que, vamos a ver qué pasa aquí, y fulanito también tendrá que tolerar que igual a veces pues no se siente del todo incluido, o sea, ir trabajando lo que emocionalmente nos generan las dinámicas, ¿no? Todas estas cuestiones que decíamos que son intolerables. Entonces yo eso creo que va fomentando lugares donde puede ir teniendo sentido cada narrativa. Y luego ya hay una cosa que aquí por mi experiencia yo en consulta muchas veces digo, a esta persona lo que le hace falta es un campamento. ¿No? Un campamento de lo que sea, puede ser un campamento de la parroquia, un campamento de scouts, pero un campamento con valores, porque aquí aparece la pieza fundamental, los valores, ¿no? Los valores va a ser lo que sustenten el sentido. ¿Por qué? Porque un campamento se sufre, porque no mola dormir en el suelo, que haya bichos, es incómodo, el baño, ¿no? Se pasa mal, estoy lejos de mis padres, o sea, de alguna forma me encuentro con mi persona en otra circunstancia. A la vez tengo que estar dándome al grupo, porque si no el grupo no funciona, ¿no? Y pues si encima le vas sumando cosas, pues igual hay que subir una montaña, y en ese subir la montaña pues sufro, no le veo sentido a esto, hasta que igual llego a la cima, ¿no? Entonces hay una cosa que dice que la montaña educa por sí sola. Creo que también hay que poder dejar que hay ciertos ambientes que no todo lo tenemos que controlar nosotros, gracias a Dios, ¿no? Los que estamos aquí, no lo tenemos que repensar, pero sí que hay contextos que facilitan el sentido, y que si yo pues tengo un ambiente donde no puedo vivir esto, pues igual hay otros lugares que me salvan. Pero luego, que es la gran pregunta, están los que a nadie les puede salvar, ¿no? Hablaba con Isabel Álvarez, que está por ahí, ¿no? Que ella trabaja en Previ, que claro, ahí, ¿no? Pues vemos personas donde sus ambientes, sus circunstancias no tienen ni para ir a un campamento, no tienen, pues ahí estamos nosotros, los que podemos hacer por los que no tienen, ¿no? Para que emerjan estos sentidos. Preguntar mucho para qué estás haciendo esto, decíais antes, ¿no? De sostener, no sé qué, o tener en la cabeza todo el rato qué necesita esta persona que yo sí le puedo dar. ¿Qué necesita esta persona que tengo al lado o que tengo enfrente que yo sí le puedo dar? Igual necesita límites, igual necesita escucha. Pero si tengo esta pregunta en mi cabeza, ¿qué necesita el otro de mí? Me va a resultar bastante más sencillo. ¿O para qué me está poniendo Dios o la vida aquí, delante de esta persona? Porque al final el sentido del otro lo va a encontrar el otro, no se lo podemos imponer. No sé si ha servido. Higinio, ¿cómo podemos despertar el sentido de la vida en los jóvenes? Pues vamos a ver. Si yo digo que soy Napoleón, lo que digo tiene sentido gramatical, sentido sintáctico, pero ustedes saben que yo estoy de atar. O sea, que hay que llevarme a algún sitio y que me traten, porque el sentido no es una cosa que se tiene desde uno por sí y para sí. El sentido es una posesión conjunta. Las cosas que estoy diciendo tienen sentido si somos capaces de, usted y yo, habitar ese sentido conjuntamente. Si yo digo que soy Napoleón o Cleopatra, ustedes saben que estoy loco y que me pasa algo, ¿no? Entonces, la condición de posibilidad del sentido es superar la soledad. Y la crisis del sentido es un encapsulamiento del sujeto en el que todo es referente para mí, conmigo, y el conjunto de todo lo demás no es más que el escenario de mis acontecimientos interiores, de mis peripecias, el narcisismo es de suyo, es una crisis de sentido. O sea, no tiene sentido.
El sentido siempre es un nosotros, no es un yo. Y es el nosotros el que incluye al yo y no al revés. Y entonces, si yo hablo un lenguaje que nadie entiende, no tiene sentido. Dice, no, pero usted también lo entiende. Dice, es que estoy loco. Si mi sentido me deja solo, estoy loco. No, o sea, no. Dice, pero loco de psiquiatra. No, loco de la palabra loco, o sea, cordura. Que un libro se llama Teoría de la Cordura. Y los hábitos del corazón, y lo que quería explicar era esto. O sea, no hay cosas que no se poseen, o se poseen conjuntamente o no se poseen, como la paz. Y voy a decir, pues yo estoy en paz. Bueno, pero ¿cómo vas a estar en paz? Pero si los demás están en guerra contigo, sí, pero yo... No, hombre, no, la paz o se posee conjuntamente o no se posee. Pues el sentido es de esa clase. Entonces, el primer atentado contra el sentido es la soledad, y sobre todo una soledad egocéntrica. Y ese es el formato de las sociedades contemporáneas. Así se forjan los sujetos. Los sujetos se crecen con la experiencia de una independencia sin deuda. Este era el proyecto explícito de las socialdemocracias escandinavas. Generar unos individuos sin más dependencia vinculante que la del Estado, en la expectativa bien intencionada de que eso generaría una sociedad libre de sujetos que... Las primeras formas de superar la soledad es la dependencia. No sé ustedes, pero yo recuerdo cuando estaba con mis hijos pequeños y o sea, en el momento en que me sentía más querido era cuando me decían no te vayas, porque suponían que me iba a ir a no sé qué sitio, no te vayas, o sea, ¿no? O sea, te sienten pánico a la soledad con una especie de intuición infantil certera que luego los adultos lo olvidamos. No hay sentido solitario. Y eso no quiere decir que, aunque el sentido tenga estructura narrativa, eso no quiere decir... Le voy a contar una cosa. Su rector y yo somos un poco gamberros, quiero que lo sepan. Cuando nos juntamos en las reuniones de rectores y tal, no paramos de reírnos de los demás y tal. Y de hacer el gamberro, pero él es todavía más gamberro que yo. O sea que, bueno. Entonces, yo soy menos, pero un poco. Y entonces a veces cuando tengo reuniones online y tal, me quedo fijo para que crean que la imagen esté fija o algo así. En unas reuniones online o estás constantemente comunicando o la reunión colapsa. La gente empieza a ver si se ha quedado colgada, si pasa algo, no sé qué. Y además no tiene sentido asomarse a una reunión online y que no hable nadie. O sea, una situación de besugo. Ya, pero yo con mi mujer soy capaz de estar un día entero sin hablar. Ella se queja, pero yo no. Pero quiero decir, mi mujer me hace compañía, nos hacemos compañía sin necesidad de hablar. Somos capaces de tolerar el silencio mucho. Nuestra sola presencia es comunicante. No estamos solos. Lo que supera la soledad es la presencia, no la comunicación, que sé que los esposos tienen que comunicar mucho, los esposos tienen que comunicar mucho. La prueba de fuego de los esposos es cuánto tiempo callados están el uno al lado del otro, felices de estar allí, ella haciendo sus cosas, el otro haciendo las suyas, felices. La sola presencia es comunicante y la sola presencia... Claro, pero la palabra presencia, como verán estoy siguiendo mi guión, la palabra presente tiene un sentido temporal. La presencia es el sentido en presente. Las cosas que tienen sentido no en el pasado, la gratitud, en el presente son las cosas. Pero en castellano la palabra presencia tiene tres sentidos. Presente temporal, presente como antónimo de ausencia y presente como don o regalo. En realidad solo está presente y en el presente el que se hace un presente para el otro. Por eso yo con mi mujer puedo estar mucho tiempo callado, mucho más que ella. Mucho tiempo. Pero no puedo estar con mis vicerrectores callado mucho tiempo. ¿No? Eso tiene una estructura más conversacional, que es una forma de presencia. Pero es el silencio. En el silencio hay mucha comunicación.
Y las personas que pueden estar en silencio y se hacen compañía, su vida tiene sentido. Su vida tiene sentido, tiene mucho sentido. Tiene un sentido incluso más denso que el de la estructura narrativa. Porque, solo les voy a contar y ya me callo porque sé que esto no es... ¿Saben ustedes que Ulises en su vuelta a casa llegó a una isla donde había una tipa cañón que se llamaba Calipso, que era una ninfa, que es una señora a la que le adornaban todas las gracias, toda la inteligencia, la sensibilidad, todo. Pero después de estar un tiempo bastante, empezó a echar de menos su casa, ¿no? Y entonces Calipso, sin que Ulises le hubiera dicho nada, le pregunta a Ulises, dice, ¿pero qué tiene esa que no tenga yo? Esa era Penélope, que estaba envejeciendo en la casa. Pues lo que tiene, Ulises, como es un tío astuto, sale por peteneras, no se le ocurre decirle a la diosa. Pues que con Penélope se puede pasar una vida, porque la vida pasa. Con Calipso era imposible, porque era inmortal. Era perpetuamente joven, eso es el sentido. Por eso les he dicho antes que el escenario del sentido era el tiempo. Con Calipso la vida no tenía sentido, porque el tiempo no pasaba. Pero con Penélope sí tiene sentido. Se puede pasar una vida juntos. Y eso es, el pasar la vida juntos tiene sentido. Entonces, no encontrarle sentido al tiempo es estar solo. Estar solo, dice, pero hombre, están sus padres, están las personas que le atienden, sí, pero ahí hay una especie de soledad encriptada, encapsulada, por la que el sujeto no tiene unos vínculos que le incorporan a la trama de la existencia. Y entonces encontrar y fijar los hábitos del corazón que fijan a los sujetos en ese tejido, y que además hay que tejer y destejer todos los días, como decía Penélope, pues eso es, claro, eso seguramente no cura a las personas que están en proceso, pero prevé, pero es la sustancia de lo preventivo. O sea, las personas así no es más difícil, no digo que sea imposible, porque la bioquímica neuronal y todas esas cosas tienen su lugar y tienen su asunto, pero prevé, o me parece a mí que lo prevé, porque da forma lograda a una existencia. Pues, o sea, hay que encontrar el sitio desde el que suicidarse sea una locura. Hay que encontrar la clase de vida desde la que suicidarse sea una locura. Y eso es lo que estoy intentando. Y luego lo de los jóvenes, perdón, ya iba a callarme, pero ya que he venido. Los jóvenes son gente que apenas tiene pasado. Y entonces, claro, los ancianos tienen mucho pasado. Cuando los ancianos quieren encontrarle sentido a su vida, tienen que encontrarle sentido a su pasado, sobre todo. Pero los jóvenes a lo que tienen que encontrarle sentido es a su futuro. Pero el futuro no existe. Pero lo cuentan sin parar. O sea, tú estás con un chaval de 20 años y a la que te descuidas te está contando su vida que no ha vivido, pero lo necesita. Esas historias, ¿qué son? Son proyectos. Los proyectos no tienen sentido en soledad. O sea, no, la gente... Julián Marías tiene un libro para aquellos de ustedes fantástico y breve, que se llama Breve Tratado de la Ilusión, que es la emoción del futuro, la emoción de lo posible, la emoción de lo que él dice además que es una palabra exclusivamente castellana, que en ningún otro idioma europeo existe ilusión en ese sentido. Existe ilusión como fantasmagoría, como quimera, esto es una mera ilusión, pero la idea de estoy muy ilusionado, que significa estoy viviendo en presente un futuro con sentido, la expectativa de un futuro con sentido. Eso es muy difícil entre gente que no se deja asombrar. El asombro es el hábito que me parece a mí que permite la ilusión. Hay gente que ya está de vuelta de todo con 18 años. Llega el primer día a clase
y ya tiene cara de que no hay nadie que le pueda enseñar nada. Es un anciano. Es un anciano, está muerto de vejez, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, a mí me parece que este tema es un tema muy crucial en las universidades, el de abrir panoramas de futuro que supongan ilusión, porque cabe proyectarlo. Y luego hay otra forma del futuro, con perdón, que es la más intensa y la que más sentido genera, pero no, que es la promesa. Yo hoy estoy con chavales que les pregunto, me encuentro alumnos después de tiempo y sé que estaba novio con fulanita y le digo, ¿sigues con fulanita? Sí, ¿os habéis casado? No. Y entonces, ¿qué hacéis? No, vivimos juntos. Bueno, pero soy novio. No hay palabra que describa la situación. La de pareja ya es demasiado seria. Y entonces, bueno, pero entonces, claro, una especie de pavor al compromiso. Compromiso es promesa. Una promesa juntos. Sin prometer no hay futuro. Y uno no está, el proyecto y la promesa preparan para asimilar el sufrimiento como parte del futuro. El proyecto requiere esfuerzo, requiere privaciones, requiere sacrificios. Y la promesa, por supuesto que sí. Y no digamos yo una promesa incondicional. Claro, la apoteosis del futuro sería un sujeto que está en disposición de hacer promesas incondicionales. O sea, en la pobreza y en la riqueza. A partir de hoy, tú no estás sola en el mundo, porque he nacido para eso. Claro, pues dile a un chaval de 18 años que ese es el sentido de su futuro y verás lo que pasa, pero es el sentido del futuro. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Tú no estás sola, para eso he nacido yo. Yo me voy a permitir, porque puedo. Es que justo... Es que has dicho mil cosas, ¿no? Pero te estoy escuchando y me parece absolutamente providencial que hace justo una semana tuvimos un encuentro aquí también en la universidad con un educador italiano que alguno conoceréis, que se llama Franco Nembrini. Entonces, este Franco Nembrini... os quiero compartir unas cosas que nos dijo, ¿no? Porque nos leyó un mail que le había llegado de una niña de 18 años del sur de... Él trabaja en el norte de Italia, una niña del sur de Italia le escribe, ¿no? O sea, os lo leo textual porque me parece que las palabras tienen mucha fuerza, ¿no? Le dice: hola, Franco. Espero que recibas este mail, te escribo porque te respeto. Eres un educador y espero que puedas hacer algo. Tengo 18 años y me pesa pensar que mi generación se está destruyendo poco a poco. Una amiga hace unos años decidió acabar con su vida con una cuerda y una lámpara de araña. 2 chicas que conozco bastante bien han intentado suicidarse. He notado cortes en la muñeca de un compañero, en las muñecas de un compañero de clase, y otra amiga golpea a la pared de su habitación hasta hacer sangrar sus nudillos. Podría seguir con una lista de acciones de personas cercanas a mí que hacen como estas cosas con frecuencia. Y la niña le pregunta: ¿y qué hago yo frente a esto? ¿Quién soy yo frente a mis compañeros que están convencidos de que no valen nada? Y dice: los jóvenes toda la vida han tenido estos problemas habituales de la adolescencia, ¿no? Pero en mi generación tiene algo más, algo que no es bonito, ¿no? Algo que no se entiende ni siquiera nosotros. Yo misma tengo 1000 cosas en la cabeza, tengo problemas y paranoias, pero tengo a alguien que me quiere y me recuerda constantemente el valor que tengo. Aunque me doy cuenta de que no todos tienen mi suerte. Quizás por esto deciden acabar con todo. Dice: si todos los adolescentes tuvieran los adultos que yo tengo en mi vida, habría menos suicidios, estoy segura. Pero es que los adultos tienen vendas en los ojos y tapones en los oídos.
no se dan cuenta de lo que nos pasa. No nos miran. No nos miran y eso duele. Quizás en la cabeza de un adolescente no se plantea que este es el problema, ¿no? Que el adulto no le mira. Pero yo pienso que esto es así, ¿no? Si esto ocurriera, si los adultos nos miraran, esto ayudaría a muchos niños. Además, los padres y los profesores desempeñan un papel muy importante en la vida de los niños. La escuela debe entender que los jóvenes somos frágiles y sus palabras, sus juicios, sus formas pueden afectarnos de verdad. He vivido en primera persona episodios que ya no se me van de la cabeza, críticas muy pesadas que hicieron profesores y que resuenan en mis oídos. Yo tengo mucha suerte por los adultos que la rodean y dice porque soy fuerte, pero no todo el mundo es así y luego se ven las consecuencias. ¿Por qué saco esto? ¿Por qué saco esto? Porque yo es que de verdad que le he dado muchas vueltas, ¿no? A esto de cómo despertar el sentido en los jóvenes, ¿no? Cómo provocar esta pregunta o al menos esta búsqueda. Y me conmovía profundamente cuando Franco Nembri nos compartía este mail de esta niña que dice: los adultos no nos miran. Los adultos no nos miran. Los adultos tienen vendas en los ojos. Yo quería hacer aquí ahora un giro y desvelaros por qué hemos preparado esta mesa. Esta mesa no es para los jóvenes. Esta mesa es para nosotros. Esta mesa es para vosotros. Porque una de las cosas que decía Nembrini es cómo despertar el sentido de la vida en los jóvenes. Pues si de esta sala, hoy, ¿cuántos tenemos aquí? 150 o más o menos. Si de aquí salen 150 adultos contentos. Si de aquí salen 150 adultos que están contentos de vivir, que viven con todas estas claves que han ido saliendo, ¿no? Que viven agradecidos, que viven contentos de existir, ¿no? O sea, un padre que esté contento de ser padre, un cura que esté contento de ser cura, ¿sí? Una madre que esté contenta de ser madre, un profesor que esté contento de ser profesor. O sea, solo adultos que vivan cogidos de las entrañas por un sentido para vivir podrán transmitir esto a los jóvenes. Por eso, ojalá no nos preocupe tanto, entendedme esto, que no nos preocupe tanto cómo educar y no sé qué, sino que nos preocupe vivir nosotros con sentido, ¿no? Y eso se transmite. Yo recuerdo, yo con 16 años era una de estas niñas que era una anciana de 60. Y yo no encontraba ningún sentido a vivir, estaba totalmente abrumada por sufrimientos muy fuertes. Y me encontré, recuerdo a un monje, algunos, Josep Mari, algunos de aquí lo digo porque algunos lo conocen, que se ponía delante de nosotros y decía: es que mi vida es la más apasionante. Y era un monje que dormía en una tabla de madera, ¿eh? O sea, quiero decirte... Y a mí esto me rescató, porque yo decía, pero este hombre, o sea, es apasionante vivir, es apasionante vivir. Y me lo creo, de este tío me lo creo, y no me daba grandes charlas, ni siquiera daba catequesis, no explicaba grandes cosas, pero es que estaba apasionado por vivir. Entonces, de verdad, no sé, lanzaros esta provocación, ¿no? Esta provocación de esta niña que dice... Joder, ojalá es que me conmueve, ¿no? Ojalá estos niños tuvieran adultos como los que yo tengo, ¿no? Esta niña reconoce, tengo adultos que tienen un sentido para vivir, y aunque yo tengo incluso paranoias, hay alguien que me recuerda: joder, qué bueno que tú existas. Ojalá podamos salir de aquí, pudiendo decirle a los jóvenes que tenemos cerca: joder, qué bueno que tú existas. Y no qué bueno que tú existas si cumples mis proyectos, ¿no? Si estudias un poco más, o si... No. Qué bueno que tú existas, porque yo estoy contento de existir. Yo estoy contento de existir, ¿no? Lo digo porque muchas veces hablamos... es que yo me partía, ¿no? Porque lo decía este señor. Estoy rescatando muchas cosas de ese encuentro, ¿no? Pero es que me viene al pelo. Decía, cuidado con los encuentros de... Cuando se hace un encuentro de educadores, es muy fácil empezar a hablar de lo mal que está la familia, ¿no?
qué mal está la familia y la escuela, este trabajo que tenemos que hacer, pero qué mal está la familia. Vas a un encuentro de familias y te dicen, es que la escuela está fatal, fíjate lo que hacen en la escuela, no sé qué. Y decía, y si los juntas en una conferencia, como puede ser aquí, pues nos dedicamos... Claro, no podemos hablar mal unos de los otros, entonces vamos a dedicarnos a hablar de lo mal que está el mundo y de lo peligroso que es el móvil, ¿no? Y de todo este tipo de cosas. Quitándonos en el fondo de una forma u otra la responsabilidad nuestra de transmitir este sentido, ¿no? de vivir nosotros primeros así. Que ojalá seamos nosotros los primeros que cuando necesitamos ayuda lo pidamos. Antes de decirle a los jóvenes, no, hombre, si necesitas ayuda, pídela, pero ¿y tú la pides? ¿Y tú la pides? Y ojalá nosotros seamos más amigos de nuestros amigos antes de hablarle a los jóvenes de que es posible tener amistades súper verdaderas. Ojalá nos preguntemos nosotros que si vale la pena vivir y que si el sufrimiento tiene sentido antes de darles una respuesta teórica, ¿no? Porque si nosotros lo vivimos... Es que podremos hablarles de que existe una amistad verdadera porque tú la estás experimentando. Le podemos hablar de que la vida que el sufrimiento tiene sentido porque tú lo has encontrado el tuyo. Y podremos ser testigos, ¿no? Que esta palabra está saliendo muchísimo. Podremos ser testigos. Entonces, bueno, perdón, que esto ha sido como una mini intervención que me he permitido. No, sigue. Pero que yo de verdad... pienso, es que si de aquí salieran 150 adultos contentos, no digo perfectos, no digo 150 adultos infalibles, modélicos, no. O sea, 150 adultos contentos por existir, es que el clima cambia. O sea, es que estos adolescentes, o sea, esto es creíble. Esto es creíble. Entonces, perdonadme esto, vamos a dar paso a preguntas. Chan, los micrófonos están... ¿Vale? Tenemos 2 preguntas. 3 preguntas. Si le chiváis a los becarios que los necesitamos que están fuera. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Que la felicidad no... O sea, los estudios dicen que los países más felices son los países con menores sentidos de la vida. Sin embargo, los países, ¿no?, que refieren más felicidad a la felicidad que se estudia como constructo, o sea, que ser feliz no requiere, no va directamente, no es proporcional a tener sentido la vida. O sea, tú puedes encontrarte en un estado, bueno, pues de pasar un momento angustioso y que tu vida tenga sentido, ¿no? O sea, que habría que entrar en lo que es la felicidad. Pero como países como, por ejemplo, África no refieren tener tanta felicidad, pero sí sentido, o sea, tienen sentido de vida. Y países como Dinamarca, ¿no?, o Finlandia... Y de seguro tienen mucha menos depresión. Y tienen mayores índices de suicidio. ¿Sí? Sí. Pero bueno, que entiendo que lo que tú transmites, ¿no?, es estar contento de vivir con toda la paradoja que eso implica vivir, ¿no? Vale, bueno. A ver qué significa ahí felicidad. ¿Verdad? Claro, sí, pero digo, esto es que justo leí en un estudio hace nada de esto. Bueno, vamos a las preguntas. Bueno, pues buenas tardes y muchas felicidades a quienes habéis participado en la mesa por todo lo que habéis aportado. Yo soy Ginés Marco y la verdad es que he aprendido mucho de todo lo que he escuchado. Y me viene a la memoria una conversación de un ilustre médico valenciano que cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Valencia, pues tenía, digamos, una visión muy simplista de lo que era la medicina y decidió estudiar como especialidad alergología. Y la descartó porque consideraba que la alergia era el síntoma mayor de autodestrucción fisiológica humana. Escogió entonces como segunda opción la psiquiatría y la descartó porque en los pacientes que seguía de visita con su jefe de departamento contemplaba una capacidad autodestructiva más que notoria por el rencor que anidaba en su seno. Y dicho lo cual, y después de todo lo que he escuchado de Blanca, de Higinio, mi pregunta es, ¿qué podemos esperar de facultades universitarias, estoy pensando algunas de ellas de Estados Unidos, que están promoviendo el odio, que están promoviendo la cancelación,
que están vetando, como no se había vetado en décadas, a personas que aparentemente nada tienen que decir, nada tienen que aportar, por pensar como piensan. Es decir, cómo una universidad puede desfigurarse tanto y si esa universidad puede sacar alumnos graduados felices. Esa es la pregunta. Pues el rector. Pues exacto. Higinio, es toda tuya. Yo creo que esto es para que lo responda tu rector, Ginés. Puedes subir. Le podemos pasar el micrófono. Bueno, en Europa hay un momento que tú conoces perfectamente en el que se considera que el odio es una pasión política aceptable. Y que es cuando se legitima la violencia como un acto capaz de generar progreso. Y entonces el sufrimiento que está justificado tiene un sentido instrumental, ni siquiera es el propio, sino el ajeno. Tú puedes hacer sufrir a otros y de eso se va a seguir se llama revolución. Es la lógica de las revoluciones entendidas en su sentido más originario. La buena parte de la política contemporánea es una política desde el rencor. En eso creo que lleva razón y yo estoy bastante de acuerdo. O sea, se cree que el hecho político por excelencia es la condición de víctima de un daño ajeno. Y por tanto la política es sobre todo el ajuste de cuentas victimario. Aquí hay gente que sabe mucho de eso porque conocen a Girard, el ajuste de cuentas victimario. Y el estatuto político por excelencia es el de víctima. Si tú eres víctima, eres lo más y lo mejor que se puede ser en el escenario político, por paradójico que sea, ¿no? Con lo cual, las ideologías del rencor son hoy muy predominantes, gracias a Dios, y a pesar de todo, en Europa continental, menos que en otros escenarios, como el norteamericano. Pero hay otra forma más, ¿cómo decir?, con menos octanaje que el rencor, y que está más extendida y es más peligrosa en nuestras universidades. Que yo soy profesor desde hace ya tiempo, porque ya tengo mi edad. Hace 30 años que empecé a ser profesor de filosofía, y si me preguntan qué ha cambiado en estos 30 años, bueno, han cambiado menos cosas de las que parece, porque los inteligentes siguen siendo inteligentes y los menos inteligentes siguen siendo menos inteligentes. Pero si me preguntan qué rasgo ha crecido, yo no tengo ninguna duda. La apatía, una especie de pasividad y de parálisis del deseo y de la emoción y de la curiosidad y de la inteligencia. Y esa pasividad me parece que es una forma atenuada del rencor, en el sentido de una especie de ingratitud. Y al mismo tiempo que crece esa pasividad, crece la reivindicación del conjunto de los deberes que tienen los demás respecto de mí, que soy un sujeto de derecho y que me hace constitutivamente ingrato. Con esa disposición mental es imposible el crecimiento interior al que te conduce el asombro y la admiración de lo que otros saben. Es imposible. Es imposible el ascendiente que el maestro te hace experimentar, un ascendiente que te anima a un esfuerzo por ser lo que no eres y ves en otros que... Así que me parece, por ejemplo, que la relación entre discípulo y maestro, si no se pervierte, es una relación donde existe esa especie de piedad filial. Uno ve en el otro un ascendiente con sus defectos, ¿no?, que justifica un esfuerzo propio y un sacrificio y una privación. Nuestra gente joven, que tiene muchas virtudes y algunas que no tenían antes estaban muy prejuiciados, llegaban ya a la universidad y tienen otras muchas virtudes, pero el tema de la pasividad y de esa especie de parálisis del deseo, que se sigue en realidad una precocidad
y de un régimen de satisfacción del deseo obeso, o sea, que, pues eso es un fenómeno muy... A mí me parece que en esa situación no es extraño, no digo que eso sea desencadenante, pero no es extraño que se den otras situaciones como las que estamos hablando, y que no tengan una fuente física o neurofísica o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es darle vuelta a un asunto, a una pregunta en la que casi me has dado la respuesta servida, como suele ser objeto de los filósofos que preguntamos ya, pero... Vale, ¿otras preguntas? Sí. Sí. Buenas, me llamo Gonzalo, vengo acompañando a Teresa, soy uno de esos culos inquietos, pues soy ingeniero, entonces hago trenes y la verdad es que no tienen mucho sentimiento. Pero sí que, pensando en el sentido de la vida, estaba dando vueltas a si alguien que no tiene la suerte que ha tenido esta niña que ha escrito ese correo, alguien que se siente profundamente decepcionado, alguien que no encuentra ningún sentido, si es posible llegar a ver unas raíces, si es posible que alguien vea esas raíces en su vida sin conocer a alguien por encima que le ha dado todo esto. Si es posible sin conocer a un Dios que te ama. Tengo esa pregunta porque si yo personalmente pues también he tenido mucha suerte como esa niña, yo estoy muy agradecido a mis padres a sus padres, y creo que por continuidad yo también estoy agradecido a quien está agradecido mi padre. Entonces creo que eso inevitablemente me tiene que llevar a aquel que le ha dado la vida a todos y cada uno. Y llega un punto en el que hay alguien a quien que ha venido de algo. Entonces, no sé hasta qué punto la gratuidad no te lleva inevitablemente a Dios. Entonces, como yo toda la vida he tenido la visión de ahí está Dios, no sé cómo alguien que no lo tiene no se acoge a él. Bueno, yo te puedo hablar desde lo visto en la clínica, ¿no? Que, bueno, ahí al lado tienes a gente que justo este caso lo hemos compartido, ¿no? Pues de ver gente que ha vivido generaciones y generaciones igual de no gratuidad y de repente está ahí sentado delante de ti y lo que quiere, ¿no?, es hacer las cosas de forma distinta, porque ha visto que hay otras personas que lo hacen distinto, ¿no?, que quieren a sus hijos, ¿no? Veía que los padres de los demás no eran como el mío, o veía que la madre de no era como la mía, ¿no? Y quieren poder, lo que nazca de ellos, que sea distinto. Y creo que de ahí puede emerger pues posibilidades, ¿no?, a que entren luces. De darte cuenta de que al final, pues si el testimonio no viene solo de un lugar, puede venir de otros. Aquí creo que hay que estar abiertos al misterio, ¿no? Que eso realmente es la fe. Higinio, ¿quieres contestar? Es que he hablado mucho. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que había otra por allí. Hola, buenas. Bueno, de verdad que estamos, yo creo, todos encantados. Lucía, muchísimas gracias. No solo nos está gustando, nos estás ilusionando. Bueno, nos estáis ilusionando. Lo digo porque con todo, desde el principio hasta el final, todo lo que se está haciendo. De todos modos, yo me dirijo hoy a Higinio, especialmente. Cuando yo empecé dando clases, habían centros de psicopedagogos que atendían a varios colegios, y se decía que los problemas que había, con los pocos problemas comparados con los de la actualidad, os lo puedo garantizar, pues que poniendo un psicólogo o un pedagogo en cada centro se iban a solucionar. No ha sido así, obviamente, porque todos los centros tienen ya 2 o 3, logopeda, pedagogo, psicólogo, etc. Bueno, el caso es que mi pregunta y mi sugerencia. Cuando yo veo los psicólogos que han influido más en... Bueno, la psicología ha nacido hace poco tiempo, pocos siglos lleva. Es una ciencia muy novedosa. Y cuando veo los que han influido más, pues veo
que o no hay una antropología, una filosofía y una cosmovisión adecuada a veces, y por eso te digo que va para ti especialmente, porque me ha gustado mucho tu exposición, has dado unas pistas fantásticas, como por ejemplo que el hedonismo y el narcisismo son las dos enfermedades sociales que estamos sufriendo y que sufren especialmente los jóvenes. O sea, me ha gustado mucho. Sin embargo, he cogido el micro para decirte que no estoy de acuerdo contigo. Porque, bueno, no estoy de acuerdo en la actitud primera que has tenido de decir qué pinto yo aquí entre psicólogos y profesionales. Mi sugerencia, mi cuestión, mi pregunta es, ¿no pensáis que nos hace falta justamente ámbitos como este, que de hecho lo habéis titulado antropología, ¿no? También, o sea, esta cosa que estamos haciendo. Que hace falta más filosofía, o sea, una buena filosofía de base adecuada, correcta, cabal, una buena filosofía, una buena antropología y una buena cosmovisión, pues como pueda ser la cristiana sin complejos. Gracias. Pues es que estoy de acuerdo contigo, yo sí, en todo. A mí me parece, las ciencias sociales en general, todas las ciencias sociales nacen con una pretensión de suficiencia que la lleva a desvincularse de la tradición intelectual y teórica que las ha precedido. La politología se crea desvinculándola de la ética, Maquiavelo. Entonces, ser político es ser suficientemente capaz y diestro de mover mecanismos de poder, y la consideración de si eso es ético o no es una consideración extrínseca. Pasa con la política, pasa con la economía, pasa con la psicología, pasa con la sociología. O sea, son los pioneros de estas ciencias sociales, son siempre pioneros que tienen, que es lo típico de nuestra época, una pretensión adánica. O sea, ellos empiezan y con ellos empieza la historia del saber al respecto de las emociones, de las pulsiones, no sé qué. Y además tienen que dar una explicación completa, con lo cual las corrientes y las disciplinas internas de esas ciencias sociales son todas ellas de origen reduccionista. Quieren encontrar la clave explicatoria, pero que además eso justifica también académicamente la apertura de titulaciones, de departamentos, de carreras, de presupuestos, y eso es una lógica de la que debemos de estar ya curados porque tiene 3 siglos, pero seguimos en eso. Pero eso genera de facto una incomunicabilidad entre las tradiciones que preceden a las ciencias sociales, entre las que está la filosofía y las que siguen. No solo la filosofía, porque la teología ahí tiene un punto fundamental. Ahora, esto para un filósofo que además circunstancialmente y muy fugazmente es rector, tiene su interés. Nosotros, por ejemplo, queremos poner en marcha la psicología en Alicante. Yo estoy muy preocupado con que la pongamos en marcha. Porque creo que componer un claustro de psicólogos es de lo más difícil que hoy se puede proponer en una universidad, como sabrán, con más experiencia que nosotros. A mí la incapacidad de la comunicación entre los puntos de vista filosófico y el psicológico me parece... Pero claro, es que hay tantos psicólogos que no... me parece una condena a la superficialidad. Me parece una condena a que el discurso sea más sintomático que teológico. Me parece una condena a no ver desde el punto de vista sistémico y holístico los problemas. Me parece una condena a que las estrategias son todas parciales y sectoriales. ¿No? Pero eso no quiere decir que no entrañe su dificultad, la entraña. Esa es la verdad, ¿no? O sea, así que estoy de acuerdo contigo. Lo único que he hecho es
Sí, que no sé si he dejado claro que la psicología, o sea, yo la valoro y creo que está fantástico. Otra cosa es que tenga que estar insertada, no sé si, o sea, insertada en una antropología, en una cosmovisión que no lo está. A eso me refería. No sé si lo había. Sí. Sí, no, yo he entendido eso, que tú pedías que hubiera correlación y visión, y yo estoy muy de acuerdo y me parece muy... Yo rescato, o sea, te agradezco el comentario y todo lo que acabas de aportar, Higinio, porque una de las cosas que este proyecto de pensamiento visible quiere facilitar o provocar, Sugerir. quizás a veces sin saber qué va a pasar, ¿no? Pero son estos diálogos. O sea, no es casual poner a una psicóloga con un filósofo, a un psiquiatra ¿no? Al médico con el padre, o sea, forzar de alguna manera o provocar encuentros que quizás que por el sistema universitario en el que nos encontramos no se dan. Es que es difícil que hubieran hablado estas dos personas si no nos hubiéramos colado en su despacho, ¿no? Pero se trata de recuperar algo que fue muy genuinamente universitario en los orígenes de la universidad, ¿no? En su raíz del diálogo entre las ciencias, ¿no? Una visión interdisciplinar de la realidad que nosotros de una manera pues, tratamos de recuperar, ¿no? De proponer, porque creemos que la universidad, bueno, yo me lo creo, que la universidad tiene esta misión, ¿no? Y te invito te invito a ti y a todos los que queráis, ¿no? a leer un discurso maravilloso de Benedicto XVI, un discurso que dio en Ratisbona, donde hablaba de la razón abierta y donde pedía un poco a la universidad que volviera a este diálogo de las ciencias con la filosofía y la teología, porque al final, en esta época hija de la modernidad, nos hemos concentrado en nuestro cuadrado del mundo y somos súper expertos en nuestro dato, pero no somos capaces de ubicarlo en el todo, ¿no? Entonces, parece que sabemos más que nunca, pero somos más analfabetos que nunca porque no sabemos ponerlo en el contexto, ¿no? Pero bueno, yo me voy a levantar para transmitir que esto está acabando. Vamos a hacer el descanso ya, son las 2:30, creo que no está nada mal. Recoger que de este encuentro el mito central, ¿no? Que la cuestión del sentido, el que se suicida o el que se lesiona igual, ¿no? No es que quiera morir, es que quiere dejar de sufrir, y necesitamos poder ayudar a nuestros jóvenes a encontrar el sentido, ¿no? Partiendo de esta cosa tan sencilla y tan básica como que el sufrimiento forma parte de la vida y que es posible sufrir si no vivimos solos, como síntesis hipervergonzosa de todas las riquezas que habéis dicho, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos aquí y retomamos dentro de 1h30 a las 4 de la tarde con Diego Blanco, que nos hará una propuesta de prevención para adolescentes a través de la narrativa, y después un encuentro con Javier Díaz Vega, superviviente del suicidio de su madre y psicólogo de la Francisco de Vitoria, que entrará en diálogo con el sacerdote de nuestra diócesis, Jorge Morán, que es canónigo penitenciario y exorcista. Entonces, os esperamos a todos a las 4. Gracias.